Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy estamos de fiesta grande porque volvemos a tener con nosotros a nuestro queridísimo y admirado profesor Tristán Castillo de Pinós, escritor, buscador, viajero del espacio y de la Tierra y hombre de múltiples saberes, como ya todos ustedes saben. Escritor de muchos libros, entre los que cabe destacar Los Esenios, la superación de la muerte y El guerrero Azeta y las runas. Libros de los que ya hemos hablado aquí y que podrán encontrar todos los detalles en la descripción de este vídeo para poder saber cómo adquirirlos o obtener más información sobre el trabajo que desarrolla el profesor Tristán Castillo de Pinós. Hoy estamos aquí para hablar, como no puede ser de otra manera, dadas las fechas en las que nos encontramos, de Cristo, Jesús, el hombre. Tristán, ¿cómo estás? Pues muy bien, instalado en este tránsito del solsticio de invierno, que nos va a llevar pues a la puerta de la Natividad, tan celebrada en el mundo cristiano y tan atacada en otros mundos que parece ser que no les gusta tanto, ¿no? Y bueno, quizás precisamente y por eso, y por estar viviendo una época en la que toda la celebración de la tradición, nuestra tradición, es tan atacada y tan vilipendiada, pero no tan solo por grupos radicales terroristas, sino por los que son peores, los terroristas de la mente, que son los que tenemos insertados en nuestra propia sociedad, ¿no? Entonces a mí me gustaría plantearos, todos conocemos de sobra pues las historias bíblicas, también muchos de nosotros conocemos las contrahistorias, y yo os voy a plantear una que no es una contrahistoria, sino que es una liaison, como dirían nuestros amigos franceses, ¿no? Con otras cosas de las que hemos hablado en programas anteriores, ¿no? En los programas anteriores hicimos nos sumergimos de una forma muy abundante en el tema de los esenios, esta secretísima secta o grupo importantísimo y mal conocido en todos los sentidos. Y hoy vamos a reconectar un poco algunos puntos de esos, digamos, desconocimientos. Y viene un poco pues de esta, digamos, de este trabajo, esta exposición previa. Y hoy lo que os voy a plantear es la idea de Ishu, ¿no? El famoso Isha Ishu, bueno, para mí siempre ha sido Ishu, como esenio, como descendiente de los esenios, pero lo que es más importante, como, digamos, la aparición de una línea genética que se mantiene desde la creación del templo del sol, desde encima del Mar Muerto, que todos conocemos como Qumran y que describimos en su momento, que fue, digamos, auspiciado y construido, y toda la comunidad, digamos, esenia se instaló en ese entorno del Mar Muerto en las épocas de Ajenatón. Debemos recordar que Ajenatón pues, es el faraón, o la estirpe faraónica, en la cual de una forma absolutamente sorprendente e inesperada se manifiesta pues, una formulación absolutamente distinta a cualquier otra, digamos, representación que se haya podido realizar en tiempos anteriores a él y sobre todo en los tiempos posteriores a él. Y esa, digamos, representación que incorporaba una cierta, digamos, estructura corporal, no solo una estructura facial distinta, sino una estructura corporal un poco singular, la estructura facial con unos rasgos absolutamente, digamos, rompedores con toda la iconografía previa que se había vertido como descripción de los faraones egipcios, y algo que era el elemento absolutamente significativo, que era una extraordinaria proyección craneal hacia atrás, de tal forma que, digamos,
el cráneo quedaba absolutamente, digamos, deformado y que muchas veces, como en el caso del tocado de Nefertiti, tenía que llevar un tocado especial para cubrir esa deformación craneal occipital, ¿no? Y bueno, tenemos muchos elementos iconográficos, a pesar de la racia que los sacerdotes que quisieron volver a los cultos tradicionales de Egipto hicieron en la zona de Akhenaton, la ciudad que fundó Akhenaton, que es el nombre de Akhenaton, es decir, la subida, el amanecer de Atón. Y entonces esa ciudad, que hoy día esa zona se conoce como Hotel El Amarna, y en ese sentido muchos de los elementos que se han mal conservado del arte de la época de ese tiempo de Akhenatón se conoce como arte amarniano, pues esa zona fue totalmente destruida hasta el más mínimo detalle. Realmente lo que ha llegado a nuestros tiempos es poquísimo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ha llegado realmente, bueno, primero nos plantea algo muy extraño, que bueno, pues una especie humana distinta, algo parecido como lo que sean los famosos cráneos de Paracas, que en muchos foros esotéricos ya se han comentado muchísimo. Y bueno, y ahora yo os voy a dar otro pequeño detalle respecto a este tipo de cráneos deformados que me parece muy interesante. Y entonces, pues bueno, lo que nos ha llegado, incluso pequeños fragmentos de frescos que se han conservado de una forma absolutamente casual, nos demuestran que incluso que el arte pictográfico, o sea, manifestaba una naturalidad totalmente contraria a lo hierográfico de los jeroglíficos anteriores de las épocas faraónicas anteriores. Bueno, total, que sabemos que este faraón y su dinastía es destronada, y entonces el riesgo de extinción y de muerte es radical, y que hemos hablado que en un momento determinado esto fue el verdadero éxodo de Egipto, no de unos señores hebreos, que no hay ningún tipo de relación historiográfica en los anales egipcios de que haya habido jamás ningún tipo digamos, de una población supuestamente importante de hebrea en Egipto. El verdadero éxodo es el éxodo de Ajenatón, y que atraviesan el Sinaí y que se dirigen a buscar un lugar especial para reinstalarse, donde haya la posibilidad de seguir los cultos del dios padre Atón, y que todo eso sea digamos, un reservorio de una fuerza y de un poder que en el futuro vuelva a expandirse. Y entonces, bueno, este sería el punto, ¿no? Llegan a la zona del Mar Muerto. Hemos descrito en algunos momentos de los anteriores capítulos de los esenios algunas cosas al respecto. Instalan allí un lugar absolutamente incomprensible, que es como un templo solar, y que no hay ninguna otra relación en la zona hebrea, ni siquiera en Mishudá, que está muy cerca, que se le parezca. Y entonces allí hacen una serie de actividades, entre las cuales, bueno, la curación y sobre todo algo muy importante, un sostenimiento de un genoma especial. Y este genoma especial era el genoma de Ajenatón y de su estirpe sagrada, que durante el camino de ese éxodo, ese verdadero éxodo, ellos van recogiendo los mesentio, que también eran de origen nórdico. También hemos hablado también en gran parte del origen nórdico de los esenios. Recogen también a los que están en la zona de Ashkelon y en el actual Gaza, bueno, lo que actualmente es en la llanura de Gaza, Desde luego. que no ha quedado nada en pie. Y entonces recogen a esta gente que eran filisteos y que también eran de origen nórdico, y se juntaron. Digamos, había como una especie de encuadramiento de vestigios nórdicos, porque al fin y al cabo gran parte también de los servidores de Heliópolis que siguieron a Ajenatón y a los famosos mesentio también eran de origen nórdico. O sea que tenemos aquí un tema muy importante, que es que se junta una población nórdica que se había previamente instalado
en diversas colonias, en diversos momentos históricos, que son los que sostienen a este genoma absolutamente que de pronto ha salido de la nada. ¿Y qué va a pasar con este genoma, no? Porque, claro, este genoma, si se hubiera quedado en esta zona de Palestina, hoy tendríamos que el señor Netanyahu tendría pues un cráneo en forma de pepino y que los soldados israelíes tendrían cascos en forma de pepino y cosas de esto ha absolutamente desaparecido. Lo que lanzan son pepinazos, eso sí. Exacto, estos sí saben mucho de esto. Y también reciben alguno de cuando en cuando. Sí. Y entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Porque ellos intentan ir manteniendo esta línea genética en esa zona de Qumran, lo intentan ir, en las zonas limítrofes, lo intentan ir manteniendo. Pero hay un momento que esto desaparece, ¿sí? Y desaparece de la zona. Y entonces, ¿a dónde va esta gente? Estos que han desaparecido, es que han sido extinguidos, los han envenenado, les pesaba mucho la cabeza y se cayeron al suelo. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, hay un momento muy especial en los cuales ellos reciben el mensaje de que se tienen que trasladar a las montañas de la luz. Esto lo hemos hablado en algún momento. Creo que las montañas de la luz no son otra cosa que los pirosneos de los griegos, nuestros Pirineos. Y a decir, bueno, a ver, yo aquí voy los finales de semana a esquiar a la Vaqueira y los monitores de ahí, bueno, la mayoría de los monitores de Vaqueira son de Madrid. Pero quiero decir, no hay una población evidente que tenga esos rasgos. Pero sí lo que sé de decir que en la zona de Toulouse, y hasta muy mediados del siglo XIX, antes de la Segunda Guerra Mundial, hay documentación suficiente como para que podamos conocer que había una población con una deformación craneal que eran venidos de otra parte. Y que eso, cuando yo he hablado de los cátaros, también he dado esta información. Es decir, que en un momento determinado desaparecen de ahí y se reinstauran en otro sitio, lo cual es otra historia que puede dar pues muchas informaciones importantes para el futuro, ¿no? Sí. Y yo he comentado pues en algún momento, quizás en algún momento podamos hablar un poco también del tema cátaros y de esas deformaciones que se manifestaban en esta raza. Dicho esto, ellos siguen manteniendo por eso un sistema de conexión, porque lo que ellos quieren, además son gente que tiene una hiperconectividad cósmica y que son canalizadores natos, ellos saben que el mundo monoteísta volverá a renacer en forma de un culto, digamos, a un Dios Padre total, que para ellos es Atón en aquel momento y que después puede ser considerado cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces saben que eso se va a mantener y que esta línea genética volverá a salir del asentamiento esenio. Eso lo saben perfectamente. Y a lo largo del tiempo se mantiene en este secreto, porque su verdadero culto y su verdadera razón de existir es simplemente eso, mantener esta señal genética para que se pueda manifestar en un futuro y vuelva a aparecer otro guía cósmico o un avatárico y que sea capaz de llevar a la humanidad una visión del Dios Padre total, del Dios todo, del Cristo Sol, y que todo esto vuelva, de alguna forma, a generar una situación nueva en la humanidad. Claro, mucha gente dirá, bueno, a ver, desde Ajenatón a Jesucristo es que en 1500 años, o sea, tuvieron que tener mucha paciencia, pues eso por descontado. Pero quiero decirte que nunca, en un verdadero trabajo de transformación de la humanidad, ha habido muchísimos, ¿no? Hemos tenido los grandes avataras religiosos o de pensamiento, se ha pensado, o sea, se ha concluido que en una sola generación se va a producir una transformación radical, sino que siempre hay una bola de tiempo que va avanzando como una bola de nieve que va cayendo por una pendiente y al final alcanza el tamaño deseado y alcanzamos el objetivo que se pretendía, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta es la idea que yo tengo, que en un momento determinado esto se llega a producir. Y se llega a producir, pues en los tiempos en los cuales más o menos la leyenda
áurea del cristianismo o de la historia verdadera del cristianismo que, digamos, se nos ha inculcado, por llamarlo de una forma suave, pues bueno, se produce temporalmente en ese momento, es en ese crack, es que hay en esa zona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los esenios y cómo llega ese momento? Justamente cuando hay digamos, una visión de futuro que comporta, digamos, cambios muy radicales que no son los clásicos, digamos, reconocimientos de un poder cruel y absoluto al que se le ofrecen sacrificios humanos y sanguinarios, a lo cual la historia de la humanidad está absolutamente llena. Entonces, bueno, es las fuerzas oscuras también se dan cuenta de que tienen insertado en su espacio geográfico una gente que no es como ellos, a los que respetan porque son grandes magos y grandes manipuladores y sobre todo grandes curadores, que ya hemos explicado quizás en los programas anteriores, pero llega un momento determinado que ven que ese es el lugar donde realmente se va a producir la aparición de un ser que será absolutamente contrario al devenir oscuro de esa sociedad sangrienta de la cual hoy en día volvemos a ser testigos, ¿no? Porque, Y, perdona, el tema de lo que hemos hablado en otros programas, ¿no? Sobre los esenios, el tema de la sanación, ¿no? Que eran sanadores y que buscaban la salud y que mucha gente acudía a esos lugares en busca de la salud o para incluso hasta para morir allá. Está muy vinculado a la figura de Cristo, ¿no? Y a sus milagros, ¿no? De no solo sanar, sino resucitar, ¿no? exacto, exacto. Es que, claro, si vamos a buscarle, digamos, un filum Sí, digamos, a la historia crística o una justificación a que de pronto pueda aparecer un ser con unas capacidades absolutas, como un gran exorcista, un gran curador, un transformador de la realidad contingente, además capaz de, en un momento determinado, de transmitir a una masa una visión distinta de la realidad. Entonces, esto tiene que tener, digamos, un hilito que conecte con la batería primigenia, por decirlo de alguna forma. claro. Un lugar donde esté enchufado. Y obviamente, pues el tema de los esenios va trabajando siempre en ese camino, además con una ciencia secreta, que ya hemos ido hablando, y de pronto ahí hay un momento en el que se tiene que producir la aparición de este logos planetario. Pero claro, en el momento en que esto se acerca, las fuerzas de la oscuridad también se defienden. Ahora estamos en un momento muy parecido también. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Atacan Qumran, después de haber pasado un montón de tiempo respetando esa zona, digamos, ese sanatorio o ese lugar que albergaba esa ciencia secreta de la conquista de la vida. ¿Ves? Esto que era lo más importante. Entonces, pues atacan Qumran, destruyen Qumran, los esenios se tienen que dispersar, esconderse por donde pueden, en los oasis, y algunos se van a Siria, en fin, otros se vuelven hacia la zona de Jordania, pero que tienen que dispersarse. Y entonces, pero sin embargo, es el lugar ya elegido para que digamos, el advenimiento del logos planetario absoluto sea allí. Entonces, bueno, pasa un pequeño tiempo en el cual pues todas las poblaciones esenias han ido dispersándose, pero cuando llega el momento del descenso de ese logos solar, ellos además tenían una constatación, porque además de videntes, también trabajaban con toda una serie de elementos predictivos y sobre todo con la ingesta de compuestos psicoactivos que de alguna forma les hacían estar en contacto, digamos, con el devenir, ¿me entiendes? Veían de alguna forma que se aproximaba, que era real, que lo que estaban haciendo servía para algo, ¿no? Y entonces esto es lo que ocurre. Bueno, se encuentra pues una familia esenia que es la que tiene la capacidad genética para soportar el descenso de ese arquetipo súper radiante. Es decir, no puede ser digamos, un cuerpo cualquiera. Tiene que ser un cuerpo que tenga la capacidad de poder soportar esa radiación tan intensa, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una pareja
que es una pareja, digamos, rehecha, de un viudo y una mujer esenia que tiene la capacidad de albergar en su cuerpo ese ser que, aparte de todo, no va a ser un solo, digamos, un parto de un solo personaje, sino que serán dos hermanos gemelos, porque para soportar esa radiación dentro del cuerpo tiene que haber, digamos, un cuerpo y un contracuerpo, ¿eh? Y entonces ahí es donde se va a producir un parto doble, del cual uno de los niños será el que portará la luz, el que está cargado con toda esa energía cósmica, y el otro, digamos, ha sido el soporte, que es exactamente igual, pero solo tiene, digamos, el genoma de los padres. No tiene el genoma esenio, ¿me entiendes? Que es el que lleva la línea de conexión, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre los dos niños nacidos? Sí, el que no, digamos, el que no tiene ningún tipo de conexión, digamos, no tiene la señal genética, pues es un niño totalmente normal, y el otro también es un niño totalmente normal, pero entre los omóplatos tiene una mancha azul, que es el que señala, y aparte es un niño que, si pones uno al lado del otro, el que tiene la mancha azul tiene, digamos, una radiación lumínica. Y en este sentido, los dos son bautizados con nombres muy parecidos, ¿no? El que es la copia, por llamarlo el gemelo, será llamado Ash, que es un dios de los oasis de Egipto, y ahora explicaremos el porqué de los orígenes de los nombres egipcios. Y el niño que lleva la luz será llamado Shu, que quiere decir luz. Y entonces este es el origen de esta pareja, que después va a progresar en la historia hasta incluso en los capítulos bíblicos en los cuales se reconoce que Jesús tenía un hermano gemelo llamado Otamoa, que en hebreo quiere decir gemelo, y si no, pues Dídimo en griego, que también quiere decir lo mismo, o sea, dos hermanos gemelos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, obviamente, en aquel tiempo, si hubiera sido en la época de la existencia a pleno rendimiento, por decirlo de alguna forma, de Qumran, del Templo del Sol, esto hubiera ocurrido en el Templo del Sol, pero en este caso se tuvo que buscar algo, digamos, que en un lugar en el que hubiera algunas de las cosas que habían estado en el Templo del Sol y que se habían ocultado después de la destrucción de Qumran. Y eso se va a pasar en un lugar que se llama Betlehem, que quiere decir la casa del pan. Pero claro, no es una panadería normal, por decirlo de alguna forma, sino que el oro monatómico, del que hemos hablado muchísimas veces, El pan. es llamado el pan de vida. Y por lo tanto es digamos, un lugar donde se han refugiado los cultos y los conocimientos alquímicos de los esenios, y ahí se va a producir el parto, porque además tanto la madre como los dos niños van a ser bañados en el oro monatómico, con lo cual se les va a asegurar totalmente digamos, una salud absolutamente, no de hierro, sino de oro en este caso, ¿no? Una salud de oro monatómico. Y entonces, pero claro, ellos no dejan de ser una gente perseguida. Los oscuros, y han protagonizado una racia en la cual pues han exterminado pues a un grupo de neonatos importantísimos, para aquellos de pito pito colorito, a ver si toca al que nosotros buscamos. Pero en el caso de nuestros niños, pues han quedado salvados, pero tienen que salir rápidamente de allí, porque si no serán exterminados tarde o temprano. Y entonces, ¿a dónde van a ir? Entonces, pues obviamente, metes digamos, en las historias sagradas, se dice que, bueno, que cogen un burrito y se van corriendo a Egipto, con lo cual podrían haber pasado pues 6 meses para llegar, atravesando el Sinaí. Lo normal es que se embarquen y que vayan a Alejandría, donde el padre, o el supuesto soporte genético masculino, tiene un origen
digamos, tribal. El señor este que nosotros conocemos como José y que era Gesem o Jusem, era de origen de una tribu de los Kadaritas, que son, digamos, los egipcios que habitaban en el delta del Nilo. Y entonces van hacia la zona donde van a encontrar la familia y aparte al lado de Alejandría, donde están los Mesentio, que es donde tienen el orden de los esenios de ir a reconectar con los Mesentio para que acojan a los niños y los instruyan digamos, en la labor de difusión del nuevo culto de Atón, que será quizás con otras palabras tal como nos ha llegado, pero que en realidad lo que se va es por este camino. Y entonces llegan ahí y allí son reconocidos porque también hay que hablar de otra cosa, según Geza Vermes, uno de los grandes investigadores que le ha dado un poco la vuelta a todo este tema, y que decía, bueno, que a ver, es que el Güsem este no era un carpintero ni era un artesano cualquiera, era una persona especial porque digamos, en el mundo griego hay que recordar que todavía en aquellos tiempos, a pesar de que los romanos ya habían, digamos, desbancado a los ptolomeos, pero que la presencia de la cultura ptolomeica en Palestina era importantísima y por descontado en la zona de Alejandría o sea, plenamente, ¿no? Y entonces, pues, que se le llamaba Jotectón. Jotectón quiere decir el que sabe mucho, el erudito, el hombre capacitado. Y entonces el Geza Permes dice, bueno, esto en los manuscritos arameos se llama Nagar. Y el Nagar ya era un hombre con unas capacidades extraordinarias, como un alquimista. Es decir, no era un personaje absolutamente gris y, ¿sabes? Aquello que Mediocre, sí. apareció por casualidad, porque metes el ángel, metes el que había hecho el trabajo y necesitaban a alguien que aparentara. No, no, no. Aquí había pues otro personaje interesante, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Ahí los niños son educados en los mesentio. Hay que recordar que en aquellos momentos Alejandría era la ciudad absolutamente, digamos, de la ciencia y del conocimiento, donde se reunía digamos, todo lo conservado del antiguo Egipto, perdón, pero además metías todo el conocimiento helénico, el zoroástrico, mitraico, o sea, era el lugar perfecto del mundo. Para esto era absolutamente, y aparte con una fantástica y maravillosa biblioteca que quisiéramos nosotros, ¿no? Nos lo hubiéramos pasado bien dando una vuelta por ahí, ¿eh? Seguro que nos hubiéramos llevado algún librito. Sí, yo creo que sí. Siendo como somos nosotros, algo Algún hubiéramos librito hubiera tengado. caído. Sí. Sí. En resumidas cuentas, que estos niños van creciendo con una cultura absolutamente ecuménica, brutal, y entonces, pero claro, en un momento determinado, digamos, el que soporta el logos sabe cuál es su misión. O sea, no es alguien que ha caído allí como una manzana y ahí se ha quedado, sino que sabe que tiene que volver al lugar donde los guías de Orión han soportado todo eso que es la ribera del Mar Muerto y tiene que conocer eso y tiene que ir a conectar con esa zona. Y ahí es donde vuelve y es al lugar donde realmente llegará también su fin, digamos, fatal. Porque al llegar allí un ser de un conocimiento absolutamente renovador y que crea una expectación y ¿sabes? Una cantidad de seguidores a su alrededor de la noche a la mañana, obviamente es un personaje, digamos, molesto. Molesto para el Sanedrín, molesto para los romanos, que tampoco tenían muchas ganas porque estaban incómodos totalmente y terminará con la destrucción de Jerusalén por Tito 70 años después supuestamente del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Que es que según los evangelios, el propio Cristo bueno, predice esa destrucción. O sea, ya dice que dice, veis todo esto de aquí, dice, no quedará nada, ¿no? O sea.
Pero en resumidas cuentas, todo eso es una serie de concatenaciones, porque claro, ¿cómo se ha conseguido que una personalidad que podía haber sido importantísima, pero en aquel tiempo en Alejandría también hay gente importantísima, también filósofos griegos, había pues una zona de cultura absolutamente apabullante, ¿no? Pero que en un momento determinado un personaje que se vuelve incómodo con una situación que tampoco es la suya, porque él tampoco es hebreo, y este es el punto, porque todo, digamos, el tejido racial esenio es nórdico egipcio. O Claro, sea, y entonces él tampoco está ahí. Lo que él entiende es que todos pueden acceder a una vía de perfección y de catarsis y liberarse de la miseria y, y del dolor. Y es esa misma teoría que el Gautama Buda. Es la liberación del dolor, del deseo y del sufrimiento. Porque, claro, todos estamos atados por el hambre, metes a una necesidad, simplemente por el hambre y la sed. Y a partir de claro. aquí, añádele todo lo que quieras. Por lo tanto, esto produce finalmente pues que se convierta en un personaje molesto y que finalmente se decida pues acabar con él, con una serie de, digamos, de actos violentos que cada uno de ellos era mortífero por su propia, digamos, el propio castigo del azotamiento con los instrumentos que tenían los romanos en aquella época ya era como para dejar a una persona, digamos, en condiciones absolutamente de supervivencia cero. Oye, ¿y qué opinas de lo que dice la historia, vamos, la historia que todos conocemos, ¿no? Que Cristo, pues, se rodeó de aquellos, de los más sencillos, ¿no? A los que hizo sus apóstoles, o que eran prácticamente analfabetos, cobradores de impuestos, en fin, Todos, cómo todos, lo son, encajas todo esto todo su entorno simplemente hay que saber leer un poquitín los evangelios. Yo los evangelios muchas veces los he puesto en duda. Es decir, hay, digamos, razonablemente se puede pensar que han sido de alguna forma o reestructurados o representados hacia una, digamos, proyección de algo que no sea muy complicado y que sea fácilmente asumible y que otras cosas quizás se han borrado, como sabemos que pasó en los concilios primeros u otras cosas que yo en algún momento ya he dicho y que algún día podemos hablarlo más extensamente aquí. Lo que es Sí. cierto es que toda la gente que le siguieron eran jóvenes, sus amigos de Alejandría, y todos eran de origen griego o de cultura ptolomeica pura, porque todos los nombres delatan gente que no era de procedencia semítica. Felipe, que es Files Hipos, es al que le gustan los caballos. Marcos es el que hace el culto a Marte. Lucas es Lucas en griego, es el luminoso, o sea, es como un Lucifer, por ejemplo. Bartolomé, que sí que es una cohabitación de nombre hebreo y ptolomeico. Bar es hijo y Ptolomé militar, el hijo de militar. Entonces hay todos los nombres que están alrededor del mundo de Jesucristo son Mateo, es el alumno, Mateos, en griego es el alumno. El famoso José de Arimatea, que Arimatea no existía en ninguna parte, era el Aris Mateos, era el alumno bueno, el mejor, y este alumno mejor. Entonces, alrededor suyo se van produciendo toda una serie de nomenclaturas que son una gente que había venido con él desde Alejandría, sus primeros seguidores. Y en el caso, pues bueno, también tenemos a Nicodemo, que quiere decir que Nicodemo es el poder del pueblo, Nicosdemos, ¿no? Y había de Cirineo, que venía de Cirene, que era una colonia griega al lado de Alejandría, en la zona, digamos, hacia Libia.
Es decir, ahí vemos que el grupo esencial, que en el principio los más nombrados son gente que tienen una procedencia distinta. Los simones en Grecia, en las islas griegas, son los pescadores estos que buceaban, ¿me entiendes?, a pulmón libre, que eran los hombres pez, simones. Otro de los famosos Juanes, los famosos Juanes son el Shohan, que quiere decir el hombre grande. Hombre grande. Entonces, quiero decirte, el entorno... A ver, yo todo esto, perdóname, te lo pregunto porque viendo debates, ¿no?, que han habido muchísimos cuando se podía ver la televisión, ¿no?, o libros, ¿no?, de catedráticos de cristología, en fin, de supuestamente eruditos en la materia, todos empiezan, y me he fijado, ¿no?, como ese judío llamado Jesús, el judío Jesús, ¿no? Pero es así. Dice, Jesús era un judío más que luego poco a poco fue tomando conciencia de su misión. Esto que es una herejía ya que fue anatematizada por la Iglesia hace mucho. Pero bueno, que siempre se refieren como el judío. Y claro, tu tesis rompe absolutamente con todo eso. Es contraria, absolutamente contraria. Él es descendiente de esenios y los esenios no son en absoluto hebreos ni semitas de ningún tipo, y mucho menos judíos de Judá. No tienen nada que ver, ¿no? Otra cosa es que el escenario donde pasa todo esto es que hay que pensar otra cosa que es muy importante. Que ahora pensamos, digamos, en una zona localización de que lo que pasa en Francia no tiene nada que ver de lo que pasa, vamos, en Perpiñán, vamos a suponer, no tiene nada que ver de lo que pasa en Barcelona, que está cerca. Pero que en aquellos momentos toda esta zona fue, primero, Alejandro Magno la cedió a sus cargos militares. Hay una parte muy importante que la cedió a los seleucidas, al Seleuco I, y otra parte a los Ptolomeos, ¿no? Los Ptolomeos tuvieron Palestina, todo lo que es actualmente Israel, Líbano y, en fin, y toda esta zona que es ideal para ir de vacaciones la semana que viene. Pues fantástica. todo esto es estupendo. Egipto, Sinaí, todo esto era lo que es actualmente Libia, todo esto estaba bajo poder ptolomeico. ¿Y eso qué quiere decir? Que era, digamos, una civilización helénica, que se sobrepuso a lo que había allí en aquellos pueblos, que de alguna forma eran pueblos nómadas pastores, que no se expliquen películas, porque no había ninguna riqueza extraordinaria y que las destrucciones famosas de los primeros templos sí que había alguna cosa porque forraban, digamos, estructuras de madera con oro. Y esto es lo que se veía brillar a lo lejos, pero era mucha más cosa, ¿no? Era una civilización como la romana, como la siria y todas las civilizaciones que conocemos de la zona, ¿no? Entonces, bueno, era esto, lo que es este país, ¿no? Que todo y así hoy día, con toda la modernización, no deja de ser un país de una cierta pobreza paisajística, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues bueno, pues esto es un poco la diferencia del tema. Hay otro tema también, los famosos Santiagos el Mayor y Santiago el Menor, que eran los hijos del viudo que se había aparejado con la mujer que más tarde sería la que quedaría, digamos, a disposición del advenimiento del Logos, ¿no? Y entonces este viudo tenía dos hijos nacidos en diferentes etapas del tiempo, pero que coincidían con una festividad que como pasaba también en España, que cuando uno nacía el día de San Lázaro le ponían Lázaro, y el día de la Asunción pues se llama la Asunción, ¿no? Y en aquel tiempo también cuando había un nacimiento se le daban advocaciones a los dioses. Entonces a uno de los niños se llamó Iaco. Iaco es uno de los es hijo de Zeus y Demeter. Recordemos que estamos en un espacio de tiempo fuertemente helenizado, de Zeus y Demeter, y que entonces en los misterios de Ulesis era el papel de que el que era el iluminador, es decir, es un Lucifer. Entonces el otro niño
nace dentro del mismo periodo y le vuelven a poner Jaco, y entonces hay un Jaco el mayor y un Jaco el menor. El Jaco, el Jacques, el Jacobo, que son nuestros Santiago el mayor y Santiago el menor. Vemos que este es el tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto, no? O sea, porque realmente se llega a un enfrentamiento, son una población reconocible dentro del mundo ptolomeico, pero con que ya están los romanos, que también son extraños, no es, digamos, son incómodos. Y entonces esto es lo que va a causar, además con la aparición de un alien que está dando una visión distinta, ético, digamos, posibilista, de superar la muerte, la necesidad, la miseria, y que de alguna forma en aquel tiempo, queramos o no, con unos poderes establecidos como el Sanedrín o el poder romano, esto era un tanto revolucionario. Y entonces, de momento, se supone que llega el momento de la crucifixión, que aparecen los dos hermanos, y aparece un hermano mayor y un hermano pequeño, eso lo hablaremos en un momento determinado, porque claro, en aquel tiempo, pues el que se hacía decir a sí mismo como hijo del padre, el padre Atón, todos somos hijos del padre Atón, pero el que lo reconocía y decía, no, si nuestra verdadera naturaleza es la naturaleza solar, y por lo tanto nosotros al que tenemos que adorar es a esto, porque esto es lo que nos proporciona, nos da la vida y nos da esa posibilidad de sobrevivir en este mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, en un momento determinado llevan a uno, que probablemente será uno de los hermanos, digamos, del primer matrimonio de Gosem o Gesem, y entonces hay uno que se llama Bar Abba, pero Bar Abba en hebreo quiere decir el hijo del padre. Y entonces y el otro no es el hijo del padre tampoco. Entonces, porque supuestamente el que se hace llamar Bar Abba es el hijo de padre, Dios Padre. Y en ese momento se produce esa confusión de que liberen al Bar Abba. A Barrabás, para que nos entiendan, ¿no? Sí, sí. Exacto, pero que en realidad Bar Abba es el hijo del padre, ¿no? Y en realidad su cuenta que el pobre es designado para sufrir todos estos castigos absolutamente salvajes, pues bueno, los esenios saben que hay que salvarlo sí o sí, pero que claro no tienen una forma de oposición suficiente como para poder, digamos, salvarlo y llevárselo a otra parte en contra del poder romano y del Sanedrín. Y por lo tanto de pasar por ese momento que todos conocemos, y lo que ocurre es que, bueno, como hemos dicho en la portada de mi libro, que lo tengo aquí al lado, los esenios eran los superadores de la muerte, eran, digamos, las técnicas antimuerte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues ven el escenario de muerte inmediata, y entonces hay un grupo de esenios que viven en Siria y que eran los que habían conservado unas danzas sagradas iniciáticas que actualmente son las que usan los sufíes. Y que, bueno, los sufíes ha habido unas tarikas importantes en Siria hasta hace muy poco, o sea que no creo que queden. Quizás lo que se conoce más son las tarikas egipcias, que todavía en Egipto hay unas tarikas sufís importantes y sobre todo las turcas, ¿no? Las de Konya. Y entonces pues, vienen y entonces empiezan a danzar. Hay un libro precioso que yo os recomiendo que se llama Los Maestros de Gurdjieff. Y dices, vale, ¿ahora qué tiene que ver Gurdjieff con todo esto? Bueno, que realmente en este libro de un señor que se hizo, que yo creo que era un seudónimo, Richard Lefort, entonces explica qué es lo que ocurre en el momento de la crucifixión. Y entonces vienen estos sufís y danzan en contra de las agujas del reloj, con lo cual revierten el tiempo. Y entonces apartan a ese ser de la muerte, que es absolutamente segura, y al crear un tiempo inverso, entonces consiguen que no muera totalmente
en el lugar del sacrificio. Entonces es cuando es trasladado, es descolgado, que yo tengo unos programas, algún día si quieres podemos repetir sobre el tema de la crucifixión, muy bonitos, y entonces es llevado pues a una tumba limpia, nueva, donde nadie va a saber que hay todavía hay digamos, un enterrado, y entonces allí es donde le hacen la sanación esenia, que es cuando por una parte, le llevan el cuerpo de bálsamos de aloe, mirra y después Aquilea sempervivens y otras hierbas que todavía hoy en la farmacopea árabe se conoce como el bálsamo de Isha. Y entonces primero hacen esta recuperación y después lo que van haciendo es, mientras tanto, le van dando pequeños sorbitos de oro monoatómico para que el oro monoatómico vaya, digamos, amplificando la vitalidad en el interior del cuerpo, a todos los órganos del interior del cuerpo. Y van dando poco a poco oro monoatómico hasta que al final deciden cubrirlo con una capa entera de oro monoatómico, y entonces es cuando se produce la radiación y la vuelta a la vida. Y en ese momento que se produce la vuelta a la vida con una radiación excepcional es cuando se produce la impresión en la sábana santa. Y cuando se produce eso es yo creo que es uno de los milagros más importantes digamos, de la humanidad cristiana, y que lo tenemos ahí, que nos estamos pensando todavía si es algo milagroso o no es algo milagroso. Sin duda, cualquiera que haya estado en Turín y haya podido ver la Sábana Santa o haber leído cualquiera de los estudios, en fin, no hay una explicación definitiva o si la hay, aún es más milagrosa, ¿no? Quiero decir y después también hay otra cosa muy importante. Hay muchos temas digamos, de la arqueología, digamos, alrededor del mundo del milagro, y que en la época, pues vamos a los 50, 60 y un poco más adelante, y digamos, en estudios digamos, de evaluación arqueológica de un nivel, digamos, no muy evolucionado, pues bueno, se quedó instaurado el carbono 14 como vox ex cátedra de lo que, a ver, que la técnica del isótopo radioactivo es una técnica, digamos, que es cuestionable, sobre todo en cuanto a certeza y exactitud de los tiempos, ¿no? Y muchas veces también es digamos, lo que ha producido muchos errores de evaluación de muchas cosas. Pero a medida que se van incorporando nuevos elementos de datación, como la termoluminiscencia y otros elementos, yo no soy un arqueólogo experimentado en este tipo de cosas y por lo tanto no estoy muy autorizado para hablar de ellos, pero a medida que se van produciendo nuevos elementos evaluativos, nos encontramos que en lugar de irnos, digamos, de que se nos vayan aproximando las fechas, lo que ocurre es que las fechas se van alejando más. Es decir, que cosas que eran cuestionables con las dataciones del radiocarbono 14, ahora volvemos a hacer una reevaluación, van más hacia atrás. Y por lo tanto, esto yo creo que es una de las cosas que la Sábana Santa de Turín ha tenido, digamos, un impacto, ¿no? Sí, una reubicación temporal, digamos, mucho más cercana a lo que estamos comentando ahora. Y yo creo que esto es el momento, es digamos, ¿cómo te lo expliqué yo? La exactitud de que el Jesucristo, Ishu, la luz, porque eso viene también de la lengua egipcia primitiva, es, digamos, de una línea genética de Esenia, es esto, justamente también, digamos, la sábana santa, la Sindone, es la que nos daría la exactitud de que realmente todo lo que ocurre allí está auspiciado y rodeado de una comunidad especial de científicos que nosotros ya hemos explicado en otros programas en gran parte, que son los esenios, ¿no? Y entonces preguntamos muchas veces que después de todo esto,
¿qué pasó? Porque claro, ahí nos estamos dando vueltas ahora. El otro día no sé quién me estaba diciendo que en una iglesia de Francia habían hecho unas excavaciones y han aparecido los reyes merovingios, que los reyes merovingios eran de la, digamos, de la línea genética de Jesús, que no sé qué, que María Magdalena. Francia es otro tema, es Sí, muy, muy complicado y muy muy interesante. complicado, sí, sí, sí. Pero yo creo que digamos, si hubo, que seguramente hubo, digamos, una descendencia, yo estoy absolutamente convencido, porque el Logos sabía que, digamos, todo el elemento genético que él podía transmitir, transmitía también parte de todo ese poder, es absolutamente transformador y regenerador y santificador. Pero ¿cómo lo podía, o sea, cuál sería el destino de este genoma sagrado, de esta señal genética sagrada? ¿Unos reyes franceses peludos que se mataban con los del lado los de otro? ¿O era la dinastía del amor? ¿Eh? O sea, ¿por qué? Claro, ¿entiendes? Ahí es donde está. ¿Qué es lo que de alguna forma sustenta, digamos, esa luz pura y prístina? Bueno, pues es la enseñanza del amor, porque no existe ninguna otra. No existe ninguna otra. Yo todavía me acuerdo una vez que a veces hay que querer las cosas profundamente. Y me recuerdo una vez que hicimos una sanación con Olga y yo y otros compañeros, con el sanador filipino Alex Orbito, y lo hicimos en una zona del centro de España. Y entonces, bueno, nos habían dejado una casa y que estaba llena de puertas. Y el gran problema es que para circular la gente arriba y abajo, porque vino cantidad de gente como si fuera Lourdes, pues ahora no podemos estar abriendo y cerrando puertas, lo cual sacamos todas las puertas de sus botnets. Y cuando se terminó la sanación y todos los milagros milagreros que te puedas imaginar, esto también es interesante, algún día podríamos hablarlo, Sí. entonces estaba para poner las puertas aquellas en los botnets. Y entonces pues nos pusimos todos a poner las puertas en los botnets. Pero claro, quitar las puertas de los botnets fue muy fácil, pero volverlas a poner era misión imposible. Y nada, pasaba el tiempo y las puertas no encajaban y las puertas no encajaban. Y al final yo dije, dejarme un momento. Y entonces yo me puse delante de cada puerta y le pedí que por favor que entrara en sus botnets, porque habíamos trabajado tanto en la sanación, además estamos todos agotados, y que Claro. por favor, las puertas fueron entrando una a una con toda, ¿me entiendes o no? Solicitud. Como si hubieras puesto Recibieron el mensaje aceite del mejor, vamos. de 3 en 1 del mejor. Pero quiero decirte que, claro, quiero saber que con cariño, ¿sabes? O sea, Sí, yo amé, en vez de decir, esta mierda de puertas, a ver si las vamos a... sí. No, 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 por favor, porque La actitud, la ¿no? actitud es una actitud cariñosa de amor. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos descendientes de Jesucristo? Sanadores espirituales, cirujanos astrales, la gente que realmente trabaja para los demás, dentro, en cualquier sitio, sin ser conscientes de ello. Médicos sin fronteras, yo qué sé, ¿eh? La gente que ha ido a limpiar la, la barbaridad esta de Valencia, Exacto. ¿no eran gente pura? Sí, ¿No sí. eran gente con unos valores distintos? Pues esta es la verdadera, digamos, etnia El, el de la legado, ¿no? el Sí, sí. legado está aquí. Los grandes músicos, grandes arquitectos, escultores que nos han dado una visión distinta del mundo. Si Barcelona, pues en lugar de ser lo que es, o Gaudí, pues hubiera trabajado un poquitín más y ahora tuviéramos una ciudad hecha por Gaudí, ¿no sería un lugar especial en el mundo? Sin duda. Increíble. Es esta, o Frank Lloyd Wright lo hubiera hecho con alguna ciudad norteamericana, pues también no sería un lugar especial en el mundo. Entonces no pudo Albert Schweitzer, que era un organista extraordinario, a base de sus conciertos de órgano de Bach, es construir unos hospitales para leprosos en Lambarene. Entonces, este es Sí, digamos, sí. la etnia, la herencia, esta es la herencia del Cristo esenio. Pues nada, Tristán, creo que, bueno,
nuestros espectadores se habrán quedado muy pensativos, ojipláticos, sorprendidos, pero en ningún caso indiferentes, después de Sí. escucharte hablar sobre la figura de Jesús, protagonista de estos días, sin duda. Y nada, muchísimas gracias por haber compartido una vez más con el Mundo por Montera tu sapiencia sobre estos temas. Y nada, desearte a ti, desearos a Olga y a ti una muy feliz Navidad de parte del Gracias. canal. Y nada, que podamos vivir esa sanación estos días con un poco de descanso y tranquilidad por la que tanto velaron los esenios, ¿no? Han velado los esenios. Yo como digamos, mi pequeño regalo de Navidad para nuestros pacientes oyentes, especialmente los que han llegado hasta el final, prometo que otro día pues hablemos de cómo sobrevive Jesucristo y llega a las costas de Occitania a reencontrarse con aquellos que habían partido, aquellos del cráneo deformado, que habían ¿Eh? partido antes, y cómo es su vida en Occitania. Y esto también es un tema muy importante. También saber que tú ya das las reseñas tremendas, que todos los oyentes que estén interesados, sobre todo por mi curso, bueno, es un curso, ¿no? Por sistema de psicotransformación. También es un poco esenio a la vez. Sí. Mi sistema de psicotransformación de las runas. En estos momentos también tengo un canal de YouTube específicamente para esto de las runas que se llama Tristan Castell, Olga Castells, y que cualquiera que esté interesado en ese tema, pues ahí podrá encontrar. Y que por descontado, todos los que tengan dudas sobre lo que hemos hablado y que nos machaquen a nosotros dos, que ya daremos cuenta de unas buenas respuestas. Sin duda, todo lo que has dicho, la dirección del canal en YouTube, la forma de contactar para adquirir los libros, que son de una lectura imprescindible, lo van a encontrar ahora en la descripción del canal para que puedan acceder con toda facilidad. Y lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más en el Mundo por Montera. Y espero que muchos más, por cierto. Exacto, Dios mediante, Dios mediante. Y bueno, ya deseamos también nosotros feliz Navidad a todos los que nos han escuchado y a los que nos han escuchado, pues también esa emanación de energía prístina se Sí. vaya expandiendo. No sé si tendríamos que enviar una nube específica a la Moncloa y esos lugares que Uf, están así como un poco raros. yo creo que allá arriba hay unas cuantas nubes ya, me parece, Sí, nubarrones, sí, nubarrones. sí, que es Sí, así. sí. Muy bien. Perfecto. Pues nada, señores y señores, muchísimas gracias por haber conectado con el Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hasta muy pronto.